Buenas tardes a todo el público. Gracias por acompañarnos en esta presentación de la Cátedra de Proyecto Final de Carrera de Ingeniería Civil del Grupo 128, quienes se van a presentar a partir de ahora. Y nos van a contar este trabajo tan interesante que hicieron, coordinados por el ingeniero Alejandro Laudet, que aquí está presente también. Y bueno, creo que han hecho un trabajo, un muy buen trabajo durante el segundo semestre del año pasado, y ahora les toca hacer esta presentación de esta manera, que bueno, no tendrá el mismo brillo, pero yo creo que va a reflejar todo el trabajo, la coordinación y el esfuerzo conjunto que han hecho y que ha salido realmente muy bien. Comiencen entonces, por favor. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Este es el proyecto final de carrera de Ingeniería Civil. El proyecto en cuestión se trata de la intersección de la Ruta Nacional número 7 y la Ruta Provincial número 51, en la provincia de Buenos Aires. Somos el grupo 0128, integrados por Imanol Astrey Cerecedo, Nicolás Fabro, Simón Fabre, Gonzalo Fuentes, Sebastián Prado, y les habla. El coordinador del grupo es el ingeniero Alejandro Laudet, y como coordinador general, el ingeniero Juan Francisco Vici. Siguiente. Bien, recibimos la asesoría de los siguientes profesionales en las áreas que le conciernen. Siguiente. Bueno, la presentación se divide básicamente en 4 partes: la introducción, estudios previos, cálculos y los cómputos finales. Bien. La introducción. El análisis inicial, para que nos orientemos, nos ubicamos en la provincia de Buenos Aires. La intersección se ubica en la provincia de Buenos Aires. Es la intersección de 2 vías muy importantes, como son la Ruta Nacional número 7 y la Ruta Provincial número 51. Dicha intersección se produce en las cercanías de la localidad de Carmen de Areco, en el partido homónimo, en el kilómetro 142 de la Ruta Nacional número 7. Siguiente. 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 Bueno, unas características generales de la Ruta Nacional número 7, que constituye el corredor bioceánico más importante de la República Argentina, atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza. En la provincia de Buenos Aires atraviesa las ciudades de Junín, Chacabuco, Carmen de Areco, San Andrés de Giles, entre otras. ¿Sí? La intensa actividad agropecuaria industrial genera una demanda importante de tránsito pesado, y además de ser un corredor internacional para el turismo. La Ruta Provincial número 51 recorre de norte a sur la provincia de Buenos Aires, nace en la localidad de la ciudad de Ramallo, llegando hasta la ciudad de Bahía Blanca, en la intersección de las rutas nacional número 229 y Ruta Nacional número 33. Siguiente. Bueno, la situación actual. Las problemáticas se centran en lo que es la seguridad vial. La intersección presenta 124 puntos de conflicto. Se trata de una intersección a nivel cruz, con prioridad de paso, en este caso la Ruta Nacional número 7. Se trata de una intersección canalizada para altos volúmenes de flujo vehicular. Además, la intersección presenta escasa iluminación, fenómenos de abollamiento, isletas y dársenas sin demarcar o no materializadas, entre otros aspectos. Y el rombo de visibilidad se ve reducido por las construcciones aledañas, como son comercios o industrias, en algunos casos. Siguiente. Bueno, dentro de lo que son los estudios previos, tenemos los estudios geotécnicos, que lo que hacen es conocer la estratigrafía de los materiales existentes bajo la superficie natural del terreno. Se dividen en 3
en 3 tipos de tareas, lo que constituyen los trabajos de campo, ensayos de laboratorio y las tareas de gabinete. Siguiente. Dentro de lo que es la geotecnia vial, comprende los estudios que se realizan a los suelos para uso vial. Tenemos sobre la ruta nacional número 7, la siguiente clasificación de suelos. Como se pueden observar, la línea roja es donde se encuentra la ruta provincial número 51, y como podemos observar, los tipos que se encuentran son tipos A4, A6, A75 y A76, que son limos y arcillas. Siguiente. Sobre la ruta provincial número 51, tenemos también suelos A4 y A6. Siguiente. Bien, sobre el yacimiento en la ruta nacional número 7, en el kilómetro 151, tenemos la siguiente clasificación de suelos. Se realizaron 5 perforaciones. Los suelos, en su mayoría, son suelos A4, es decir, son limos. Además, se trajeron muestras para la realización de ensayos, entre ellos el ensayo Proctor, que sirven para determinar la calidad de compactación de los suelos. Siguiente. También se trajeron muestras para realizar ensayos de valor soporte de California, que básicamente son ensayos que miden la resistencia al esfuerzo cortante del suelo y evalúan la calidad del terreno para sus rasantes, bases y subbases. El valor soporte adoptado, en este caso, es del 7%. Siguiente. Bien, lo que es la geotecnia estructural comprende los estudios que se realizan para las fundaciones de las estructuras. Se realizaron 4 perforaciones, 3 a 27 metros y 1 a 25 metros de profundidad. Se realizó en cada caso un ensayo normal de penetración mediante la inca de un sacamuestras provisto de zapatas de pared delgada, cual se extraen las muestras y se las manda a analizar al laboratorio. El ensayo básicamente consiste en contabilizar el número de golpes para que penetre 15 centímetros. Se contabiliza ese número de golpes y nos da un indicio, nos indica la resistencia que posee el estrato. Siguiente. Bueno, y algunas consideraciones que se tienen en el diseño son: esta es una planilla tipo, donde se aprecia la estratigrafía del perfil de suelos, donde se puede apreciar las profundidades, el tipo de suelo, bueno, y un montón de parámetros que se ubican en esta planilla. A nosotros lo que nos interesa en este caso es la resistencia a la penetración, es decir, el número de golpes, que nos indica a qué profundidad va a ser necesario fundar nuestras estructuras. En este caso se fundaron a una profundidad de 25 metros. Bien, otras consideraciones que hay que tener en cuenta para el dimensionado de los pilotes es la capacidad de carga que tienen los mismos. Se tiene en cuenta la capacidad de carga en el pilote, en la punta del pilote, y la capacidad de carga por fuste. Y otros parámetros a tener en cuenta es el coeficiente de balasto horizontal, que es una magnitud de la rigidez del terreno. Siguiente. Bueno, sí. Bueno, se realizó el análisis de tránsito para obtener la cantidad de vehículos que circulará por la intersección. Este análisis tiene como objetivo la obtención del TMDA de diseño. El TMDA es el tránsito medio diario anual, que es el promedio del tránsito que circulará por día por un camino. Este valor es utilizado para el cálculo del paquete estructural, que será detallado más adelante. Hacer la ruta 7 una ruta nacional y la 51 una provincial, los entes administradores de los caminos son distintos. Los datos fueron recopilados de la información que brindan la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que los datos no estaban actualizados al año que realizamos el proyecto,
porque Vialidad Nacional, los últimos datos fueron actualizados en el 2018 y la Vialidad Provincia de Buenos Aires fueron actualizados en el 2016. Para esto se tuvo que realizar una extrapolación para obtener el TMDA del año 2019. Aquí se muestra la serie histórica del TMDA de la Ruta Nacional 7, del tramo que va desde el cruce con la Ruta Provincial 41 y la Ruta Provincial 51, junto con otros datos de interés. Analizando los crecimientos de tránsito año a año, se obtiene el TMDA para el año 2019. El valor obtenido es de 9.314 vehículos. De forma análoga se realiza para el tramo de la Ruta Nacional, opuesto en la intersección, que va desde el cruce con la Ruta Provincial 51 y la 31. Se obtiene el TMDA para este tramo. De forma análoga para la Ruta Provincial 51, siempre y cuando teniendo en cuenta que la extrapolación desde el año 2016 puede no ser un dato tan certero, pero como no podemos hacer otro estudio, tuvimos que ir con este dato. Y para el otro tramo, el mismo análisis. La vida útil proyectada para la intersección será de 20 años, por lo que debe obtenerse el tránsito que circulará el año 20 desde la puesta en servicio de la obra. Para la Ruta Provincial 51 se consideró un crecimiento anual del 1% los primeros 5 años y del 3% anual hasta el año 20 desde la puesta en servicio. Para la Ruta Nacional 7 se consideró un crecimiento anual del 10% los primeros 5 años y del 3% hasta el año 20. Bueno, aquí se pueden ver las proyecciones del tránsito año a año para cada tramo de la Ruta Nacional 7, y lo mismo para la Ruta Nacional 51. Obviamente el dato que tomamos es el último, el del año 2040. En este plano se pueden ver los resultados obtenidos para cada tramo de cada ruta. Como no es posible realizar un estudio de origen y destino, se deben tomar suposiciones respecto a la forma de distribución de los vehículos a través de la intersección. Puede verse que para la misma ruta difiere el valor del TMDA. Esto se considera como tránsito que cambia de dirección, es decir, por ejemplo, que viene por la 7 y dobla para la 51, o viceversa. Analizando las hipótesis planteadas, se llegó a un valor del TMDA para las ramas y rulos de 5.038 vehículos en total. Bueno, estudio de ampliación de calzada. Para el tramo de la Ruta Nacional 7, que va del kilómetro 138,5 al 141, fue proyectado por participación pública-privada la duplicación de la calzada, teniendo como objetivo la duplicación de la capacidad de tránsito vehicular de esta ruta. Se realizarán obra básica, pavimentación, obras de arte, colectores, accesos, señalamientos, iluminación y otras obras complementarias. Aquí se puede ver el perfil tipo de calzada principal que se utilizó en ese proyecto, los perfiles de las colectoras pavimentadas y estabilizadas. Con el objetivo de continuar con las características geométricas planteadas anteriormente, en diciembre del año 2016 se realizó la apertura de licitación pública para la construcción de la duplicación de la calzada para el tramo de la Ruta 7 opuesto, siguiendo, es decir, que va desde el kilómetro 141 hasta el kilómetro 196. Teniendo en cuenta lo mencionado, se tomó como condición para la intersección, para el diseño de intersección, la presencia de una calzada 2+2, o sea, una calzada doble. Para la Ruta Provincial 51 no existe actualmente una proyección de duplicación de calzada, pero consideramos que al ser una ruta muy importante, será necesario en un futuro realizarla, debido al crecimiento de tránsito normal, más el generado por la duplicación de la 7, de la Ruta Nacional 7. Es considerado de esta manera para que al momento de realizarse la duplicación en un futuro de la Ruta 51, no se tenga que modificar la intersección, lo que generaría cortes de circulación y elevados costos. A continuación voy a hablar respecto al estudio de trazas y variantes, el cual el objetivo es hallar el distribuidor que mejor se acomode a las necesidades del proyecto, y para ello se buscan soluciones similares a ya existentes en la red nacional, para aprovechar experiencias previas para el diseño y reconocer posibles problemas que estos antecedentes nos puedan esclarecer.
Las variantes de distribuidores que analizamos son las siguientes: con rotonda a distinto nivel, con diamante convencional, diamante modificado tipo pesa o dog bone, y tipo trébol. Y los criterios de comparación que tuvimos en cuenta fueron el costo de diseño y construcción, que representa el valor del proyecto, costos operativos y de mantenimiento, que es el costo para los vehículos que circulan y el mantenimiento de la red, capacidad de distribución, que es la cantidad de vehículos que puede movilizar sin saturarse, seguridad, que evalúa la posibilidad de accidentes, complejidad de circulación, que evalúa si presentan o no un recorrido que requiera mayor atención por parte del conductor, y homogeneidad en la red, que es cuán común es la variante en la red existente, y el impacto ambiental local, que considera de cómo la variante puede afectar a la zona local. En las siguientes filminas voy a comentar un poco con cada variante. La rotonda a distinto nivel, en la cual se propondría que la ruta nacional 7 pase por encima de la 51 con una rotonda que corta el recorrido de la ruta provincial 51. Sus ventajas son que tiene un menor requerimiento de superficie, moderada capacidad de distribución y flujo ininterrumpido, pero tiene las desventajas de atascos al alcanzar capacidad, posibles problemas de visibilidad y afecta a la circulación sobre la ruta provincial. Aquí se puede ver el esquema de ubicación en la zona de implantación. El distribuidor diamante convencional, en el cual la ruta provincial se eleva sobre la ruta nacional 7 y requiere señalización especial, tiene las ventajas de tener un mínimo requerimiento de superficie, un diseño simple y uso común en la red, y las desventajas de poca capacidad de distribución, intersecciones a nivel sobre la ruta provincial e interrupción del tránsito. Y este es el esquema de ubicación. El distribuidor tipo diamante modificado PESA, que emerge como una mejora del diamante convencional, funciona como una rotonda aplastada, tiene las ventajas de tener un reducido requerimiento de superficie, una circulación ininterrumpida y un ingreso de forma tangencial que reduce los riesgos, pero tiene la ventaja de también poseer menor capacidad, tener poca presencia en la red nacional y una mayor complejidad de circulación a los que recorran sobre la ruta 51. Y su esquema de ubicación. Finalmente, el distribuidor tipo trébol, en el cual tanto la ruta 51 como la 7 pueden recorrer de manera ininterrumpida a lo largo del distribuidor y se hallan unidas a través de ramas y rulos. Tiene la ventaja de tener la máxima capacidad de distribución, una circulación directa entre rutas y una presencia común en la red nacional y un ingreso con mayor seguridad, pero la desventaja de tener una gran demanda de terreno y un elevado costo de construcción. Su esquema de implantación muestra como la elevada demanda que tiene en cuanto al terreno. Finalmente, para la valoración, a cada criterio de comparación se le asignó un valor del 1 al 5, en el cual el 1 es menos adecuado y el 5 más adecuado. De esta forma, se llegaron a los siguientes resultados. Para el distribuidor tipo diamante, se tiene que es de simple y bajo costo, pero es inseguro y de baja capacidad. El tipo diamante modificado, que es una mejora de las condiciones del convencional, pero sigue teniendo baja capacidad y es poco común en la red. El distribuidor con rotonda a distinto nivel, el cual tiene un buen ajuste a las necesidades, pero no alcanza a satisfacerlas adecuadamente. Y finalmente el distribuidor tipo trébol, que tiene una gran demanda de costo y de impacto local, pero es el que mejor se ajusta a las necesidades del proyecto. Y fue finalmente el que se terminó decidiendo para proyectarlo. En esta parte del informe voy a exponer los fundamentos y metodologías del diseño del sistema de recolección y evacuación de las aguas del proyecto. Al no contar con información bibliográfica suficiente, utilizamos una metodología propuesta por el Manual del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. La metodología consiste en obtener los valores a partir de la información de isolíneas, los cuales son los gráficos que se ven en pantalla, sacando así las medidas de precipitaciones intensas y los coeficientes de variación.
Estos valores se marcaron con un punto rojo en el lugar donde se ubica la obra. Para la determinación de la ley intensidad, duración y frecuencia, abreviada IDF, se utiliza un método por 3 parámetros, que para completarlo se reemplazan las expresiones que aparecen aquí, los pares de valores antes calculados, y se estima cada parámetro. Se observa que en la tabla de la derecha las precipitaciones en milímetros y las intensidades en milímetros por hora, calculados para distintas recurrencias. La recurrencia es, en términos numéricos, la probabilidad de que se presente una precipitación superior o igual en un determinado tiempo. Aquí se pueden ver los resultados de los cálculos hechos para determinar la curva IDF. En el gráfico de la derecha se ve que las curvas en sentido ascendente son respectivamente de mayor recurrencia, y en el cuadro de la izquierda están los datos que las corresponden. Bien, para el cálculo de los caudales se utiliza el método racional generalizado, adaptado por la Dirección Nacional de Vialidad. Es un método de fácil aplicación y tiene la ventaja de poder aplicarse a una gran diversidad de regiones, de distintas características físicas y pluviométricas. Básicamente el método resuelve la ecuación mostrada y sus significados están ahí. Como hipótesis, suponemos el coeficiente de escorrentía constante. Bien, para la división de nuestra cuenca, de nuestra área de estudio, antes se debe saber que nuestra obra se encuentra dentro de la llamada cuenca Areco, situada al norte de la provincia de Buenos Aires, y que una cuenca hidrográfica es delimitada por una línea llamada divisoria de aguas, con la cual las aguas de las lluvias caídas a cada lado de la divisoria acaban siendo recogidas por los ríos principales de las respectivas cuencas. En la imagen se puede ver que nosotros subdividimos en 6 subcuencas en total, estando la subcuenca 6 dentro del distribuidor. Bien, para obtener los resultados de los caudales finales se debe saber que el tiempo de concentración es el mayor tiempo requerido por una gota que circula para llegar desde cualquier punto de la cuenca a la salida de la misma. Depende básicamente de la longitud del cauce principal, pendiente media o de nivel entre los puntos extremos. Por último, adoptamos que el tiempo de precipitación tiene que ser igual al tiempo de concentración de cada subcuenca, por lo que con ese tiempo y teniendo las intensidades antes calculadas, con el método racional se puede determinar el caudal que se muestra en la última columna del segundo cuadro. Bien, para lograr un correcto desagüe del área es necesario colocar una serie de elementos estructurales, siendo estos las alcantarillas. Están transversales a la ruta para que la cuenca pueda desaguar de manera natural como lo venía realizando con anterioridad a la construcción de la obra. Existen 2 formas de dimensionado para alcantarillas, por control de salida y por control de entrada, el cual nosotros seleccionamos, y a continuación veremos el procedimiento de cálculo. Para el cálculo del caudal de diseños, los periodos de retorno que se seleccionaron son 25 años de periodo de retorno, con una revancha de como mínimo el 20% del tirante, y una verificación para 50 años del escurrimiento libre. En cambio, la altura de entrada de la alcantarilla, llamada HE, se calcula utilizando los nomogramas del ingeniero Facundo Alonso. El cálculo se procede por iteración, adoptando distintas secciones para la alcantarilla, con el cual debe escurrir para cada una, y obteniendo así una altura del agua en la entrada de la alcantarilla. Siguiente. Acá se observan los distintos resultados de estas iteraciones, viendo que algunos sobrepasan la altura de entrada máxima visible, es decir, la altura del camino, y teniendo en cuenta también que se establecieron 1,5 metros de altura mínima por motivo de mantenimiento, por lo que se selecciona la opción más óptima. Estas opciones fueron, para la alcantarilla transversal de la ruta 7, una tipo cajón con arista viva 60 grados, que se ven las dimensiones ahí. Para la alcantarilla transversal de la ruta 51 se adopta una tipo cajón
con aristas a 60 grados, en el cual se ven las dimensiones. Y para las alcantarillas dentro de la intersección se adopta un caño de hormigón premoldeado de 1 metro de diámetro. Bien. Una vez seleccionadas las dimensiones, se procede a verificar con las fórmulas que aquí aparecen. Para un correcto funcionamiento de las alcantarillas se debe cumplir que no puede tener una velocidad inferior el escurrimiento a 0,3 metros por segundo, ya que conduciría a la producción de depósitos de materiales arrastrados, y el escurrimiento tampoco puede tener una velocidad mayor a 5 metros por segundo, ya que conduciría a una excesiva erosión del material de la alcantarilla. Siguiente. En esta tabla se puede ver los resultados de las operaciones antes mencionadas, llegando por último a ver que se verifican todas las condiciones para una recurrencia de 25 años y para una recurrencia de 50 años. Siguiente. Esta es una tabla resumen de las alcantarillas dimensionadas con sus respectivas ubicaciones. Se puede ver a la izquierda las 6 alcantarillas dentro de los rulos y las ramas, y a la derecha las 2 alcantarillas por fuera del cruce. Está silenciado, Simón. Ahí va. Voy a hablar sobre el informe de impacto ambiental. La realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo en la provincia de Buenos Aires deben obtener en forma previa a su materialización una declaración de impacto ambiental conforme lo establece la Ley 11.723. En nuestro caso particular, al estar en una fase de anteproyecto, lo que realizamos es un informe preliminar de impacto ambiental, para luego definir si es necesario profundizar con un estudio propiamente dicho. Previamente se analizó la elección de la alternativa del distribuidor a realizar desde un punto de vista técnico y económico. Con el objetivo de buscar una solución más equilibrada que considere aspectos ambientales, se extendió el análisis con una evaluación de compatibilidad ambiental de alternativas. Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para evaluar cada alternativa. Terraplenes, entendiendo el terraplén como la máxima afectación de la topografía del lugar. Cavas, que tienen en cuenta el volumen generado de pasivo ambiental por la construcción de terraplenes. El desagüe de aguas, que tiene en cuenta la complejidad que se presenta en desagüe del interior de la intersección. La emisión de gases de efecto invernadero y consumo de combustible. Cuanto mayor sea el recorrido de los vehículos, mayor será la emisión de gases. Además, las pendientes en ascenso en la traza producen un consumo mayor de combustible. La degradación del paisaje, como la extensión de la alternativa y el impacto visual que se genera, y el nivel de ruido y confort en la circulación. Se construye una matriz con una escala que va de 1 muy alto impacto a 5 de muy bajo impacto, y en conclusión consideramos que la alternativa del trébol es la que minimiza los impactos en el área afectada. Siguiendo con el informe preliminar, es necesario determinar áreas de influencia, donde se estudiará el medio físico, biológico y socioeconómico, y se analizará cómo las acciones de la obra impactarán sobre estos factores. El área operativa, que es donde se ubica el proyecto y donde se llevan a cabo las actividades operativas, comprende el área de emplazamiento de la traza vial, zona de banquinas, obras de arte asociadas, el área de emplazamiento del obrador, etc. El área de influencia directa corresponde a la zona que sufrirá de manera directa los impactos por la emisión de ruidos, gases, material particulado, contaminación visual, etc. Se ha definido esa área como una zona buffer, 250 metros a partir del área operativa. Y el área de influencia indirecta corresponde a los sectores que sufren efectos indirectos. Se determina como área de influencia indirecta a la ciudad de Carmen de Areco, ya que la misma se ve afectada a partir de la demanda de insumos, mano de obra, etc. Se identifican los factores ambientales del área de influencia susceptibles de sufrir impactos. Estos los dividimos en 3 grandes grupos, que son el medio físico, el medio biótico y el medio antrópico. Una vez definidos estos factores, se continúa con lo que es la identificación de las acciones del proyecto, que son las que van a generar impactos positivos o negativos a estos factores. Nuevamente dividimos en 2 grandes grupos, que son la etapa constructiva y la etapa operativa. La identificación de los efectos que estas acciones producen surgen de predecir
los cambios que ocurrirán en alguna condición o característica del ambiente en caso de que se ejecutase alguna de estas acciones. Se trabaja con una matriz en donde se identifican los principales efectos detectados entre el proyecto y el entorno natural y entre utilizando la siguiente escala cromática para valorarlos. La matriz es de doble entrada. No, siguiente. La matriz es de doble entrada, en donde se colocan a la izquierda los factores del medio natural y antrópico, y en la parte superior las acciones del proyecto. Podemos observar, con rojo, que hay un mayor impacto negativo en la acción que es construcción de terraplenes, montaje de paquete estructural y cantera. Finalmente, se proponen medidas de prevención y mitigación de los impactos negativos de la obra. Verificar el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes en cuanto al funcionamiento del parque automotor, generando un buen cronograma de trabajo para interferir lo menos posible con el tránsito. Organizar las excavaciones y el movimiento de tierra para minimizar las emisiones de polvo, ruidos, privaciones y emisiones gaseosas. Realizar una correcta gestión de los residuos sólidos. Establecer una fluida comunicación con la comunidad. Efectuar una forestación de reposición para compensar la limpieza de la vegetación, trasladar las economías regionales afectadas hacia una nueva área expropiada, y realizar la explotación de las canteras en varias subcanteras de menor magnitud para minimizar el pasivo ambiental local. Bien. A continuación se va a empezar a hablar todo lo que corresponde al diseño estructural y geométrico del distribuidor. En esta sección se busca determinar las dimensiones necesarias del paquete estructural por medio del método ASTO 171 para cumplir con los niveles de servicio al final de la vida útil de la obra. Esto se logra mediante una sucesión de terraplenes de materiales seleccionados con el fin de conformar un elemento que trabaje en forma conjunta, transmita adecuadamente las tensiones al estrato y evite fallas debido a acciones del suelo o del agua. ¿Siguiente? Para este método se necesitan los siguientes datos en base a los estudios previos. Del análisis de tránsito se obtuvieron la cantidad de ejes que se espera recorran durante la vida útil de la obra, los cuales son 91 millones para la ruta 7 y 11,5 para la 51. De los estudios geotécnicos se obtiene el valor soporte CBR de 7% para la subrasante, y el factor de regionalidad que depende de la situación climática de la zona, la cual es húmeda y con lluvias regulares, y corresponde a 1,5. Todos estos se agregan dentro del método del ASTO 71, el cual, a través de un nomograma, que contiene un número de ejes en los cuales se introducen los valores de los estudios previos, y resulta en un valor del número estructural, el cual será siguiente, resuelto a través de de distintas capas del paquete estructural, los cuales cada una le corresponde una fracción del número estructural, el cual lo compone a través de su material y su espesor. Las dimensiones del paquete estructural se encuentran en la esquina inferior derecha. A su vez, el paquete estructural de la Ruta Nacional 7 contiene en su capa del pavimento asfáltico 3 capas que lo dividen. En una capa de rodamiento, que es un microcemento que permite una circulación con bajas vibraciones, favorece el escurrimiento del agua y reduce el aquaplaning, y a su vez reduce las tensiones superficiales y la generación de fisuras. Una capa intermedia con asfalto modificado, que le permite un mejor comportamiento frente a las acciones climáticas, y una tercera capa de asfalto convencional, la cual es de carácter estructural. Y en las siguientes filminas se puede ver la conformación del plano tipo para los distintos paquetes estructurales de la Ruta 7 y de la 51. En cuanto al diseño geométrico, el objetivo es obtener las dimensiones geométricas de todos los elementos que compondrán la planta del distribuidor. Para ello, se siguieron los lineamientos impuestos por la Dirección de Vialidad para un adecuado diseño de distribuidores y autopistas, en función del tránsito y de las velocidades de diseño. En este plano geométrico, que fue el resultado del diseño,
se puede observar que la Ruta Nacional 7 continuará con el recorrido de la ruta original y se le duplicarán las calzadas, y también que cerca de del extremo de dirección a Buenos Aires se aprecia una curva que modifica el acceso de las ramas en esa posición, y cómo el ángulo de la intersección entre las rutas modifica las longitudes de las curvas. Aquí en la siguiente filmada se puede ver cómo ese ángulo modifica estas longitudes. Por ejemplo, los rulos serán simétricos de a pares, y hay dos curvas de mayor longitud. Una de estas es la curva sureste, una curva de menor longitud en la suroeste, otra curva de gran longitud en la noroeste, y otra curva de menor longitud en la noreste. Finalmente, para completar el diseño geométrico, se debe realizar el diseño de las colectoras, las cuales ofrecen acceso a los terrenos frentistas, permiten el acceso a los ingresos a la autopista, y su ubicación delimita la zona de camino, mediante la cual se determinarán las áreas afectadas a expropiar. El procedimiento que se realizó fue el diseño geométrico de colectoras, la determinación de la zona de camino, el análisis de las áreas afectadas de los terrenos linderos y las expropiaciones necesarias. En este plano se pueden apreciar los distintos sectores de las áreas a expropiar y sus dimensiones. Finalmente, se explicará brevemente cómo se afectan cada uno de estos cuadrantes. En el cuadrante noroeste hay una presencia de viviendas unifamiliares y otra zona con comercios de linderos a la ruta y un arbolado que deberá replantarse. En el cuadrante noreste la afectación es mínima. En el cuadrante suroeste se afecta ligeramente un emprendimiento agrícola. Y finalmente en el cuadrante sureste hay una intervención mayor sobre un emprendimiento agrícola, el cual resolvemos proponiendo una compensación al traslado del emprendimiento a un terreno lindero. Bueno, a partir del diseño planimétrico se realizó el diseño altimétrico de la intersección con el fin de obtener una geometría que salve el cruce, garantizando la visibilidad y el confort de los conductores. Algunas consideraciones de diseño son: respetar el gálibo vertical mínimo de 5,10 metros. El gálibo es la altura libre por encima de la calzada, y una pendiente máxima del 4%. Para la elevación de la Ruta 51 se consideró esta pendiente con el fin de minimizar los costos de movimiento de suelos. Aquí se puede ver como ejemplo el plano de altimetría de la Ruta Provincial 51. Puede notarse que la escala vertical es distinta a la horizontal. Esta escala vertical está exagerada para que puedan apreciarse los cambios altimétricos de las trazas respecto a las progresivas horizontales. Una vez realizado el diseño geométrico en la intersección, se procede a realizar los perfiles transversales. Un perfil transversal es un corte de un camino con un plano perpendicular a la traza. Esto se realiza para detallar la geometría transversal del camino, sirviendo como referencia para la construcción de los elementos del mismo, ya sean los terraplenes, paquete estructural, desagües, banquinas, y también sirve como instrumento para el cálculo del movimiento de suelos. Los perfiles están distanciados por 10 metros, en sectores con muchos cambios en la geometría, cada 20 en sectores con pocos cambios, y cada 50 en sectores con cambios nulos o poco apreciables. Se realizaron aproximadamente 480 perfiles, y aquí se pueden ver algunos ejemplos de cada camino. Bueno, el movimiento de suelos es una de las tareas más importantes y costosas de una obra vial. Como se dijo anteriormente, el suelo circundante de la intersección no es completamente utilizable para la construcción de los terraplenes. El suelo seleccionado para su construcción será extraído
desde la cantera, ubicada a 9,77 kilómetros de distancia. El suelo residual que se extraiga de la zona de intersección será llevado a un depósito situado a la vera de la cantera. Aquí puede verse un perfil transversal de un rulo. Este es elegido no por ser representativo del resto, sino por la simplicidad, para hacer la siguiente aclaración. Acá se pueden ver los límites a considerar. Los primeros 15 centímetros del suelo serán removidos para realizar una limpieza del suelo orgánico y una limpieza, bueno, de elementos que no aporten a resistencia. A partir de los 45 centímetros de profundidad, aproximadamente, el suelo no es considerado para la construcción de los terraplenes debido a su mala calidad. Esta porción de suelo será removido y llevado a depósito. Bueno, el suelo que se encuentre dentro de estos límites sí podrá ser utilizado para la construcción de los terraplenes. Y bueno, este sería el área a rellenar. Se obtiene de cada perfil transversal las áreas anteriormente nombradas y se marcan en una tabla. Aquí se puede ver una de las tablas con todos los valores obtenidos de cada perfil de la Ruta Nacional 7. A partir de esto se calcula el volumen de suelo estimado que existe entre cada perfil. Se realiza el diagrama de Bruckner, en el que se detallan los volúmenes de suelo acumulado, ya sean sobrantes o faltantes, de acuerdo a la tarea que se esté realizando. Y a partir de la obtención de las cámaras de transporte, que se obtiene del diagrama de Bruckner, se calculan los momentos que sirven para obtener el costo monetario del movimiento del suelo. Bueno, como resultado de este análisis se obtiene que debe realizarse una importación de suelo, ya que el volumen de suelo necesario para el relleno es menor al volumen de suelo utilizable de la zona de intersección. Se importarán cerca de 180.000 metros cúbicos desde la cantera, y se moverán a depósito cerca de 200.000 metros cúbicos de suelo residual. El momento de transporte será de 36.700.000 metros cúbicos por hectómetro. Bueno, en lo que respecta a las estructuras, tenemos lo que son las obras de arte y las estructuras de suelo mecánicamente estabilizado. Siguiente. Lo que respecta a las obras de arte, tenemos los puentes carreteros de la ruta provincial número 51. Bueno, para el dimensionado de los elementos y predimensionado de los elementos se utilizaron los reglamentos de la serie 800, del CIRSOC y el CIRSOC 201 y las recomendaciones de diseño para puentes de los ingenieros Somens. Siguiente. Bueno, la luz de los puentes se estableció de acuerdo a la Ruta Nacional número 7 con el proyecto de ampliación de calzada. La luz se estableció en 63 metros 30. La tipología estructural es un puente de viga de hormigón pretensado. La geometría es oblicua. Tiene una inclinación del eje longitudinal de los puentes respecto de la ruta 7 de 63 grados y el gálibo de 5,10 metros. La superestructura se compone de los tableros, las vigas de hormigón pretensadas, las vigas transversales o de arriostre y las barandas de seguridad. Siguiente. La infraestructura se compone de los pilotes columna, del dintel o viga de bancada, de los telones o torretas de apoyo, donde apoyan las vigas, y las pantallas o tabiques. Estos sirven para donde apoyan las losas de transición la losa de transición del terrapleno del puente. Bueno, el análisis de carga. Las cargas permanentes se basan básicamente, tenemos el peso propio de los elementos, tenemos elementos estructurales y elementos no estructurales, y respecto a las cargas transitorias, tenemos lo que son las cargas, la sobrecarga vehicular. Tenemos, dentro de lo que es la sobrecarga vehicular, tenemos el camión de diseño y el eje tándem, carril de diseño. Siguiente. Otras cargas transitorias son la fuerza de frenado, se establece como una fuerza horizontal sobre los neumáticos, sobre el eje de la calzada, el viento sobre las estructuras y el viento sobre la sobrecarga. En este caso es una fuerza
una fuerza horizontal actuando sobre normal al vehículo, que genera un par de fuerzas sobre el tablero. Bueno, el modelado de las estructuras se hizo a través del programa SAP 2000, se hizo el modelado de la superestructura, se hizo con elementos tipo frame para las vigas principales y vigas transversales, y con elementos tipo placa para lo que constituye la losa del tablero. Y la infraestructura, para los pórticos centrales, se consideraron ménsulas muy rígidas para asegurar la excentricidad de las cargas. Siguiente. Y bueno, para los pórticos extremos, en este caso no se emplean las ménsulas, ya que las cargas coinciden con el eje de cargas de los pilotos. Siguiente. Bueno, el proceso constructivo se comienza por la limpieza y el replanteo de las fundaciones. Se prosigue con la excavación y hormigonado de los pilotes, la ejecución de terraplenes de acceso a los puentes, la construcción de pilas y dinteles, la construcción de los muros pantalla de apoyo a las losas de transición y el montaje de las vigas principales, la ejecución de las pantallas, la ejecución de la losa que comprende el tablero, y la construcción de las defensas, ejecución de juntas y colocación de la carpeta de rodamiento. Bien. Bueno, las estructuras de suelo mecánicamente estabilizado, por definición, es un muro de contención de suelo reforzado que utiliza como refuerzos elementos de acero no extensibles. Siguiente. El principio de funcionamiento se basa en los esfuerzos aplicados sobre el suelo, provocan deformaciones en dirección horizontal que son inhibidas por la presencia del refuerzo. La fricción entre el suelo y el refuerzo hace que desarrolle su resistencia a la tracción. Bueno, las ventajas que tienen una gran capacidad portante, son estéticamente desagradables y son estructuras fiables, flexibles, entre otros aspectos. Bueno, su justificación en el proyecto. Por un lado, se permite reducir las luces de los puentes, y por otro, al ser una estructura independiente de la estructura del puente, se evitan problemas de asentamientos que después generan problemas sobre la carpeta. Los materiales empleados, dentro de los materiales están las escamas de hormigón armado, ¿sí? Las armaduras de refuerzo, que son básicamente planchuelas metálicas laminadas en caliente, cortadas y perforadas, y que tienen unas ranuras cada 50 centímetros, son de acero galvanizado. Tenemos las juntas especiales, que son, dentro de las juntas tenemos las juntas horizontales, que son de caucho, y las verticales, que son de espuma de poliuretano, de célula abierta, drenantes. Y el material de relleno, generalmente se emplea en suelos de préstamos o el que especifique el director de obra. Además, deben cumplir con ciertas características mecánicas. Está silenciado, Nico. Bien, en esta parte se presenta la disposición y criterios adoptados para la colocación de señalización horizontal y vertical, los cuales deben seguir la normativa de la Ley Nacional de Tránsito y el decreto 779/95, o en los casos que no sea contemplado por esta, por los manuales y normas de la Dirección Nacional de Vialidad. Siguiente. Como la demarcación horizontal se entiende a las marcas viales impresas sobre la calzada, con el fin de regular, transmitir, advertir, encauzar o indicar zonas prohibidas para los usuarios. Deben cumplir ciertas características, como que los colores que se utilizan en las marcas sean amarillo y blanco. Se utilizará material reflectivo mediante una mezcla de pintura de microesferas refractantes o estando debidamente iluminadas.
También se requiere uniformidad respecto a las dimensiones, diseños, colores y circunstancias en que se emplea. A la derecha se pueden ver algunas de las señales horizontales más utilizadas en el proyecto. La maquinaria utilizada para esta demarcación es un trazalíneas termoplástico portátil, al cual se le coloca la pintura previamente calentada, y la maquinaria contiene una antorcha que proporciona un máximo de calor para que la mezcla sea más fluida. También se deben cumplir los anchos y espesores de línea para cada tipo y tramo de camino. Las señales verticales, en cambio, son placas fijadas en postes o estructuras instaladas en cercanía a la vía, que mediante símbolos cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre algunos peligros, reglamentar las prohibiciones y brindar información necesaria para guiarlos. También deben cumplir ciertas características. Nosotros, como fundamentales, se utilizaron que el cartel cumpla sus respectivas dimensiones para su tipo, que tengan claridad, sencillez y uniformidad. En todos los casos se ha procurado no sobrecargar en un mismo punto la localización con el objetivo de no provocar desorientación en el usuario. Su colocación es del lado derecho de la vía en sentido de circulación, y en cuanto al color de los carteles, debe ser de fondo verde, letras blancas, como se ve en la imagen del Buenos Aires Chivilcoy, y los carteles reglamentarios vistos en la parte inferior tienen su color típico. Siguiente. Bien, también se deben cumplir ciertos requisitos de separación longitudinal, lateral y de emplazamiento aéreo de las señales, las cuales aquí aparecen, como puede ser de que estén a 3,6 metros del borde de la calzada. Siguiente. En esta filmina se observa el resultado en planta de la colocación de la señalización. Se muestra solo la parte inferior del distribuidor, que por simetría es igual a la superior. A continuación se realiza la descripción de los criterios necesarios para la determinación de las luminarias y su disposición final. A modo de resumen, en horas nocturnas se vuelve necesario proveer luz artificial a través de estas luminarias, con una distancia de camino suficiente para evitar el riesgo de colisiones, ya que estarán alertados de antemano sobre posibles peligros. Los criterios de diseño de Dirección Nacional de Vialidad son que para las lámparas se debe tener una iluminancia promedio de 2,7 candelas sobre un metro cuadrado, una eficiencia luminaria mínima de 75 lúmenes sobre watts, no se debe superar un cierto flujo luminoso límite, y en cuanto a las columnas, los materiales utilizados serán columnas tubulares de acero, se deben respetar las distancias mínimas a la calzada, y en cuanto a las fundaciones que se utilizarán, para columnas empotradas serán de hormigón de 70 por 70 centímetros, y para las columnas con placa base, como puede ser en el puente, se suelda una base de 38 por 38 centímetros, también con 4 bulones. Siguiente. Aquí se puede ver el plano de las iluminaciones, observándose solamente la parte inferior del distribuidor, ya que por simetría es igual al superior. A modo de resumen y final, adoptamos columnas de 12 metros de altura libre, distancias entre estas de 40 metros, pescante de 2 metros con un ángulo de 15 grados. Se utilizaron lámparas SAR con 250 watts y deben estar las columnas a 4 metros del borde del pavimento. Acá les voy a hablar del cómputo y presupuesto. El cómputo se trata de una medición de toda la obra con el objeto de establecer las cantidades de insumos para materializarla. Las unidades más utilizadas son el metro, metro cuadrado, metro cúbico, horas o unidades. El presupuesto, en cambio, es el cálculo anticipado del costo total de una obra o de una de sus partes, siendo siempre lo más realista posible. Los objetivos que estos dos tienen son establecer los volúmenes de obra y costos parciales,
planificar el cronograma de ejecución de proyecto, evaluar los costos y beneficios, y en caso de que estos sean negativos, poder cambiar el proyecto a tiempo, y analizar por separado los costes de cada ítem. En cuanto a la metodología, voy a pasar a explicarles con un ejemplo. Primero se comienza con la división de subítems de toda la obra, como puede ser la construcción del puente, el movimiento de suelo, construcción de pavimento. En este caso se seleccionó la construcción del terraplén de la Ruta Nacional 7. Luego, cada ítem es computado con sus medidas más representativas. En el caso este es el metro cúbico. Se separa cada ítem en material, mano de obra y equipos. Además, los equipos se dividen en amortización e intereses, reparación y repuestos, y combustibles y lubricantes. La sumatoria de estos 5 recuadros azules que se ven dan como resultado el costo unitario del ítem terraplén en este caso. Luego, al costo se lo multiplica por coeficientes que pueden ser, en este caso, los gastos generales, los cuales no intervienen directamente en el proceso constructivo, pero que son de utilidad, como puede ser el logrador. El gasto financiero, que son los costos que una obra genera antes de haber comenzado. Los beneficios, que son la remuneración que obtenemos de la actividad económica. Y el gasto impositivo, que tiene en cuenta las obligaciones tributarias que percibe el Estado. Se tiene así, en el recuadro amarillo, el costo unitario de este ítem, que es el terraplén. Para obtener el costo total de este ítem se debe multiplicar por la cantidad de volumen de terraplén, en este caso son 22.000 metros cúbicos, y por último, para terminar el costo total de la obra, se suma la totalidad de los ítems computados. Siguiente. Acá se puede ver el resultado de esta sumatoria, dándonos un presupuesto total de obra de 1.500 millones de pesos aproximadamente, o lo que es lo mismo en dólares, 24 millones de dólares, con precio a marzo del 2020. Abajo se puede ver en los gráficos de torta que en cuanto a los ítems, la mayor parte del costo lo tiene lo que corresponde a la subrasante, subbase y base, y en proporción a los costos de materiales, mano de obra y equipos, la mayor parte se la lleva con un 60% el costo de los materiales. Bueno, yo ahora voy a hablar sobre lo que es el plan de trabajos, más o menos del proceso constructivo de las principales tareas. En principio, la localización de la línea topográfica, que consiste en replantear la línea de la carretera de acuerdo a los planos de diseño del proyecto, colocando referencias en puntos de control horizontal y vertical. Los cortes corresponden a la limpieza y destronque de la zona de caminos. Después, la subexcavación es la operación de remover el material inadecuado que se encuentra debajo del nivel de la subrasante o debajo del nivel del terreno natural. Corresponde a suelos vegetales o de mala calidad, que tienen que ser descartados. Siguiente. Los terraplenes es la tierra que se coloca y compacta sobre la superficie del terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para lo que es todo el paquete estructural. Todos los terraplenes se deben construir hasta llegar a la subrasante de diseño y en capas paralelas a ella, debidamente compactadas con rodillo, pata de cabra o similar. A la derecha es una imagen de lo que es el rodillo, pata de cabra. Las alcantarillas tienen como objetivo principal permitir el paso del agua ante un obstáculo como lo es un terraplén. Se deben excavar a la cota de diseño respetando la pendiente, con una tapada de como mínimo 0,6 metros hasta el nivel de la subrasante. Tienen que estar apoyadas sobre una cama de asiento constituida por 5 centímetros de arena para lograr un apoyo uniforme, y las juntas deben ser calafateadas y rellenadas con mortero o lechada espesa de cemento hidráulico. Las subbases son agregados granulares que tienen una especificación técnica de acuerdo a lo que se desea lograr. En principio, se procede a escarificar el material de protección colocado sobre la superficie anterior, que es la subrasante, para ser mezclado y homogeneizado con el nuevo material que se colocará para formar la subbase. El llenado se debe hacer con camiones de volteo que irán depositando el material formando montículos dentro del ancho de la pista. Se estabilizará con cal para mejorar las características mecánicas y portantes. Para ello, se esparcen las bolsas de cal a una distancia específica según la dosificación que se quiera y se distribuyen con una motoniveladora.
La compactación se realiza con vibrocompactadores lisos y hay que realizar chequeos de humedad para lograr la óptima compactación según los resultados del ensayo propio. Durante el tiempo de curado no se permite el paso de vehículos sobre la capa estabilizada. La base se estabilizará con cemento dosificado a granel, distribuido con un camión esparcidor. Luego se realiza el mezclado del suelo con el cemento y el agua a fin de obtener una mezcla homogénea que pueda trabajarse y compactarse a su máxima densidad. Se debe proteger la base aplicándole un riego de imprimación, que es aplicación de un asfalto líquido por medio de riego a presión sobre la superficie de la base y los hombros de la carretera, con el fin de protegerla, impermeabilizarla y endurecer la superficie, favoreciendo así la adherencia entre la base y la capa superior. Antes de colocar la mezcla asfáltica sobre el área, se esparcirá sobre esta el granseado, que es una delgada capa de mezcla asfáltica aplicada de forma manual con palas. La compactación, bueno, una vez que comienza el distribuidor de asfalto, la compactación debería empezar inmediatamente después de la distribución del agregado pétreo, con una aplanadora neumática y continuar hasta que ésta se siente apropiadamente en el material asfáltico. Este proceso debe finalizar antes de que el asfalto alcance los 85 grados, de lo contrario se podrá romper la unión entre agregado y asfalto con la aplanadora. Bueno, con el objetivo de interferir lo justo y necesario el tránsito pasante por ambas rutas, se procederá a realizar la construcción del derivador en dos mitades. En una primera etapa se construirán las colectoras, que permitirán los giros desde la 7 en ambos sentidos, y la derivación del tránsito total de la 51. A su vez, se comenzarán los trabajos sobre la calzada norte de A7, permitiendo el paso del tránsito ida y vuelta por la calzada sur, y los trabajos sobre la 51. Finalizados los trabajos de demolición y excavación de ambas rutas, se procede a la excavación de pilotes, lado norte y centro, seguido del colado del hormigón. Terminando los pilotes, se continúa con las demás obras correspondientes al puente de la ruta 51. En paralelo, se ponen las alcantarillas en los rulos y ramas en los cuadrantes noroeste y noreste, y media alcantarilla sobre la ruta 7. Seguidamente, se realizará el movimiento de suelos, elevación del terraplén de la 51 del lado norte, ramas y rulos del cuadrante noroeste y noreste, y tierra armada. Concluido el movimiento de suelo, se procede a la nivelación y compactación de la subrasante, conformado de terraplenes y banquina, y construcción de subbase y base, terminando con la construcción del paquete estructural de todos los componentes. Una vez terminado, se habilita la media calzada construida de la ruta 7, y se desvía el tránsito por la calzada, por la misma. Y posteriormente se continúa con la construcción de la otra mitad del distribuidor, siguiendo la misma metodología constructiva. Calculamos un plazo de ejecución estimado de 477 días. Bueno, como último documento anexo al proyecto se encuentran las especificaciones técnicas. Estas son exigidas por la Dirección Nacional de Vialidad durante la realización de la obra. Esto está exigido para garantizar la calidad de la ejecución, la durabilidad del producto y poder tener un seguimiento de los procesos constructivos. Las especificaciones abarcan tareas de control en tareas de excavación, construcción de terraplenes, capas no bituminosas, concreto asfáltico y obras de arte. Y para finalizar se muestra el plano de replanteo final en el cual se encuentran todos los elementos de la intersección. Y una perspectiva. Y con esto finalizamos. Muchísimas gracias por su atención. Ya estamos. Bueno, felicitaciones al equipo por todo el trabajo y esta presentación tan interesante que nos han hecho. Bueno, también tenemos un nuevo profesional, un nuevo colega, según tengo entendido, ¿verdad? Así que hay mucho para alegrarse y bueno, y el resto del equipo no le falta mucho tampoco, así que en breve van a estar aportando al desarrollo del país, que es algo tan necesario. Ahora creo que lo mejor es, voy a activar todos los micrófonos y bueno, que dentro de lo posible en estas circunstancias puedan brindarle un aplauso y algún aliento y algunas felicitaciones. Muy bien, bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! Felicitaciones. ¡Bravo!
Activaron los micrófonos para que todo el mundo aplaude. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! Muy bien. María Blanca acá. Felicitaciones todas las familias. ¡Felicitaciones, Jafi! Un abrazo, Nico. ¡Bravo! Nico, felicitaciones. Felicitaciones, Nico. Felicitaciones, Nicolás. Ya está terminando Nico. ¿Dónde está Martina? Sí, vení. Chau. Bien, Nico. Vamos, ingeniero. ¡Bravo! Muy bien, ingeniero, ¿eh? Gracias. Que pase la cuarentena, nos comemos un asado, Ima. Felicitaciones, Eva. Gracias. Freddy, ¿me escuchás? Felicitaciones. Hola, mi corazón, felicitaciones. Todos geniales estuvieron. Bien, Seba. Gracias. Gracias, Fer. Ay, qué lindo. ¿Alguna palabra, te felicito, mi amor. del nuevo ingeniero? Felicitaciones a los papás por el esfuerzo que hacen en que los hijos estudien. Gracias. Gracias a todos, chicos. Isma, beso. Excelente exposición, muy claro todo. Entendimos Vení, todo. Tomás, saludalo. Tomás, dale, saludalo. Hola. Abre despacio. Hola, decime. Al Freddy. ¡Hola, mi gato! ¡Es mi corazón! ¡Felicitaciones! ¡Hola! ¡Felicitaciones, papis! ¿Cómo estás? Buena cara, Marata, viejo. No, está, todavía no lo puedo creer. Chao, Nico. Felicitaciones. Gracias. Bueno, bonito. Bonito. A ver, ¿dónde está? No, está así. A ver, ahí estamos nosotros. Ahí está. Ahí está mi negrito hermoso. ¿Qué pasó? Ya está. Bueno. Ahora sí. Bueno. Ahí está. El negro. Felicitaciones, Sí. Nico. No sé, ni idea. Otro sobrino y colega. Vamos nomás. Tengo el micrófono abierto. ¿Dónde está? Suerte, chicos. Chao, Ima. Bueno, chau. Chao, Ima. Espero que les haya gustado, no lo hayamos aburrido tanto. Chao, estuvo buenísimo. Felicitaciones, chao. Felicitaciones a todos. Chao, Sebi. Mañana te llamo. Chao, besitos. Grande. Mañana te llamo, corazón. Yo les quiero decir. Feliz cumpleaños para mañana. Festejo doble. Que vos si viene de cumpleaños, bien. Felicitaciones, Nico. Bien, que día del cumple, bien. Chao, hermoso, mañana te llamo. Bueno, tía. Chao, mi amor. Felicitaciones para tu mami también. ¿Qué dijiste? Ya cerré yo allá. Nico, ¿Vas a cerrar vos? Sí. ¿sí? ¿En el bolsillo del pantalón? Bueno, felicitaciones para todos. Muy lindo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta presentación. Ya tendrán oportunidad de festejar como corresponde, ¿no? Bueno, Hacer una buena fiesta. Seguramente. Felicitaciones a todo el equipo nuevamente y gracias por asistir a todo el mundo. Ya volveremos a estar juntos en persona para poder festejar apropiadamente. Muy bien.
Bueno, Gracias. saludos, un abrazo, muchachos, y gracias, reitero, para todos. Bárbaro. Disfruten, ingenieros, disfruten. Gracias. Felicitaciones, Ima. Gracias, Bueno, gracias un a todos. aplauso final, por favor, para cerrar la presentación. Vamos. Carmen. Muy bien. No van a zafar del festejo. A huevo limpio. Pero sí, con todo. Muy bien, bravo.